¿Qué tal? Gracias por vernos. ¿Es la presidencia de Nayib Bukele transformadora, reformadora o una vuelta al pasado? De eso y más hablamos en Toledo Reporta. En la primera parte de esta entrevista, Dagoberto Gutiérrez, el comandante Logan, nos explicaba por qué él no cree que nos encontramos en una transición política, por lo menos en este momento. En esta segunda parte vamos a profundizar acerca del juego o las reglas del juego, como él le llama, a las reglas de la República y si Nayib Bukele es verdaderamente, de acuerdo a él, un quiebre, no solamente con actores políticos, sino también con la República. En el escenario aparece una confrontación entre el bloque de los partidos políticos, que en El Salvador y en el régimen del Salvador son como el corazón del régimen. Es el mundo de los partidos políticos. Ahora, pero allí hay una gran confrontación. ¿Y por qué? Porque por primera vez hay un gobierno que no depende de ningún partido político. Un gobierno que no tiene partido político y que no fue llevado al gobierno por ningún partido político. Entonces, los códigos de conducta del gobierno no son los códigos de los partidos políticos. Fue la gente la que masivamente, harta de los partidos políticos, llevó a este hombre al gobierno. Y Nuevas Ideas fue un impulso, simplemente un impulso y un estado de ánimo que en aquel momento englobó a ese rechazo, odio y condena de la gente a los partidos. Pero este no es un gobierno de partido político. Incluso no es un gobierno de proyecto político, de programa político, tampoco. Entonces la confrontación permanente expresa ese desencuentro entre dos maneras de entender la política, entender el derecho, entender las instancias jurídicas y el funcionamiento de todo eso, de la Asamblea, de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿se trata en el fondo de construir un nuevo orden? No parece ser eso. Porque en el primer año de gobierno hay una gigantesca deuda en el terreno de la salud, de la educación, de la vivienda, del trabajo, del ambiente. Gigantesca deuda. Entonces, para usted, don Dago, aunque comunicativamente, digamos, o comunicacionalmente al presidente se le entiende como que quiere cambiar el sistema, es decir, la constitución, el conjunto de leyes, normas, reglas y el conjunto de instituciones que forman el Estado salvadoreño, aunque la gente pueda entenderle eso, no es necesariamente eso lo que busca el presidente, sino simple y sencillamente mantener el actual orden republicano que tenemos, pero con distintos actores. Ah, aquí hay dos figuras que no pueden ser útiles. El juego y las reglas del juego. Una constitución es un documento que contiene las reglas del juego, pero no contiene el juego. El juego es el conjunto de condiciones económicas, políticas, culturales, militares, psicológicas que conforman una sociedad. Ese es el juego. En la sociedad están los dueños del juego, que son los dueños del país. Y la constitución son las reglas del juego. Hay una revolución en un país cuando cambias el juego. Y al cambiar el juego, cambiar las reglas del juego. Uno puede cambiar las reglas del juego sin cambiar el juego. En este caso, y en una primera mirada, aquí se trata de una lucha contra las reglas del juego, pero no contra el juego.
Entonces eso querría decir, si las reglas del juego cambian, es básicamente lo que algunos están previendo ya. Una victoria arrasadora de Nuevas Ideas en 2021, la asamblea elegida se declara constituyente y se declara poder originario y se crea una nueva constitución, unas nuevas reglas del juego. Es básicamente una refundación de la república. Pues aquí estamos especulando. Ujú. Aquí no se está hablando mucho de eso. No se está hablando mucho de eso. El juego conviene al grupo que hoy está en el gobierno. ¿Cómo se define el grupo que está en el gobierno? Se define como pequeña burguesía empresarial. Todos pertenecemos a una clase social y a otras cosas, pero sin falta una clase social. Y este origen define nuestra manera de ver y entender el mundo. Viene de allí. Ahora bien, en el gobierno está hoy una pequeña burguesía empresarial, así se llama, que tiene relaciones. Tiene relaciones, por ejemplo, con el bloque dominante. Se reunieron hace poco y llegaron 12 de ese bloque dominante, de que son los dueños del país. Parece ser que con ese bloque tiene buenas relaciones. Esta ubicación clasista explica la conducta política. La gente de los partidos políticos obstaculiza porque no tiene los mismos códigos de los partidos. El gobierno no es de partido, ¿no? Y eso genera el choque. Si vienen las elecciones el otro año, pueden pasar varias cosas. Uno, que en efecto la gente expulse a estos partidos y haya un gobierno con mayoría aplastante en la Asamblea Legislativa. Eso no es necesariamente bueno. No es necesariamente bueno. Pero puede pasar otra cosa. Que la gente diga, no conviene que un solo partido controle la Asamblea Legislativa. Y que entonces la gente distribuya su apoyo. Es algo que se está diciendo también en diferentes sectores de la sociedad. Puede ocurrir eso. Y que entonces los curules en la asamblea queden distribuidos. Todo eso puede ocurrir. Ahora, bueno, personalmente creo que eso sería lo mejor. Siempre es mejor tener el poder repartido antes que concentrado. Usted que ha vivido y ha luchado en una revolución lo sabe, lo sabe perfectamente. Entonces, estamos claro, o lo que me está quedando claro, mejor dicho, en este momento, es que usted tiene la percepción que en este momento es demasiado prematuro para saber si efectivamente se está planeando la refundación de la República a través de un poder originario derivado de una asamblea constituyente luego de la elección de 2021. Eso por lo menos es lo que me queda claro en este momento. ¿Es así? Sí. Ok, entonces, el presidente Bukele, para que lo entiendan mucho, eh, si nos vamos ahora al área de comunicacional y de repente podemos regresar al área de políticas públicas y a la tendencia ideológica híbrida que yo creo que tiene, pero vámonos a la parte comunicacional. El presidente, desde antes de ser electo, siempre fue muy crítico y siempre desgastó a la actual clase política. A mí me da la impresión que la popularidad y aprobación que tiene el presidente de la República es directamente proporcional al desprestigio que tiene la clase política salvadoreña. Exactamente. Y más bien depende de eso. Y yo pienso que exclusivamente de eso. Y este es el punto de encuentro del gobierno con la
amplia mayoría de la gente que también repudia a esos partidos políticos por incapaces, por corruptos, por ladrones, por un montón de cosas. Y entonces, la manera de conservar el vínculo con la gente no es a partir de la gestión gubernamental, abordando de diferentes maneras la salud, la educación, el trabajo, el ambiente. No, no es por allí, porque el gobierno no puede considerarse hasta este momento como un gobierno reformador o transformador. No, no es por ahí. Es por el choque con los partidos políticos. Allí se encuentra con la gente. Y los partidos políticos tampoco hacen nada, increíblemente, nada que mejore la opinión de la gente sobre ellos. Este es increíble. Entonces, Parece que no tienen capacidad. entonces, si la presidencia, o mejor dicho, el presidente Bukele no es un presidente, por lo menos a su juicio, que es transformador o reformador, estamos hablando que es un presidente que está, digamos, satisfecho con las reglas actuales de la República, simple y sencillamente está en desacuerdo en cómo juegan con esas reglas la actual clase política. Ajá. Esa es una variante de la cuestión. Porque yo puedo estar en desacuerdo con las reglas y en acuerdo con el juego, que se juega con esas reglas. O puedo estar en desacuerdo con la manera en que se usan las reglas. Eso es cierto. Es una variante muy importante. Y entonces no habría resistencia ni oposición a las reglas, sino a la manera como se usan. Y sería entonces una cosa mía. Lo cierto es que el presidente de la República no puede ser considerado subversivo. No, porque la subversión es la conducta humana orientada a la transformación de la vida, al mejoramiento de la vida. Por ejemplo, cuando alguien consigue un buen trabajo, esa es una decisión subversiva. Cuando alguien se matricula para estudiar una carrera o una profesión, eso también es subversivo. Porque eso está orientado a transformar y mejorar la vida. Lo subversivo está relacionado con todos los órdenes de la vida del ser humano, incluido lo político. Que lo político es la lucha, la actividad del ser humano por mejorar su vida. Eso es lo político, justamente lo político. Por eso los griegos consideraban que cuando una persona no participa en política, es decir, en las actividades que buscan el mejoramiento de la vida en su comunidad, en su polis, era declarado idiota y era condenado a muerte, porque consideramos que todos deben participar en política. Y si mi comunidad es invadida, por ejemplo, yo debo incorporarme a la defensa de esa comunidad. Esa es la política. Si yo no participo en esto, no participo en política. Y entonces soy inútil. Y me condenan a muerte. Ven la cosa. Ahora, yo puedo participar para mejorar mi vida, que esa es la subversión. Bueno, con esto llegamos al final de la segunda parte de esta conversación con Dagoberto Gutiérrez, el comandante Logan. Vamos a profundizar en sus ideas y en si esta república va por un camino diferente o no, ideológicamente a lo que hemos tenido en la tercera, cuarta y quinta parte de esta entrevista. Así que acompáñanos. Antes de eso, déjeme decirle que puede encontrarnos a través de las redes sociales, en el Facebook, en el YouTube y también en Twitter. En todas nos encuentra como Toledo Reporta. Dicho esto, soy Carlos Toledo, gracias por vernos y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.